Hoy nos encontramos en un encuentro NUTFEM, en vísperas ya del diplomado NUTFEM 2026, el cual conmemora que la salud hormonal femenina es uno de los desafíos más frecuentes y complejos que vamos a tener en la práctica clínica. Hoy nos va a acompañar una docente, una colega. Ya a esta altura podríamos decir que compartimos una visión clínica bastante similar de cómo acompañar a las mujeres desde este enfoque más integrativo, en donde nosotros vemos las alteraciones del ciclo menstrual, algunos trastornos ginecológicos, metabólicos, desde una mirada donde la salud mental tiene un rol protagónico al involucrar cómo estamos seleccionando los alimentos y cómo nos estamos vinculando con ellos. En este escenario es donde la nutrición tiene un rol clave, permitiendo evaluar, comprender e intervenir desde una manera más coherente con la salud mental y también con la fisiología femenina. Por eso es que hoy nos acompaña Carolina Menchen, nutricionista clínica, que también trabaja desde un enfoque que es actual, orientado a reconstruir el vínculo con el cuerpo y la alimentación. Y ella nos va a acompañar en el primer módulo del diplomado con una clase que tiene un nombre bien particular y que también viene a romper un poco la estructura tradicional de cómo iniciamos hablando de la nutrición, que es la atención desde el enfoque no pesocéntrico, que es el enfoque HAES. Bienvenida, Caro, a este encuentro. Hola, muchas gracias Marce por la presentación y comparto plenamente lo que tú dices. Nosotras tenemos una mirada muy similar a lo que es la nutrición y cómo debiésemos enfocarla en nuestras pacientes, ¿verdad? Así es, y también fue un tema que yo compartí contigo para que evaluaras, vieras si estaba bien enfocado y desde ahí cómo empezar a compartir e impactar en diferentes profesionales de la salud. Y por eso quería partir haciéndote una pregunta que tiene relación a este mismo título. Para ti, ¿qué significa Perfecto. esta clase y cómo impacta en la mirada de los profesionales? Bueno, esta clase, ¿verdad?, busca abrir una pregunta que muchas veces no nos hacemos en la práctica clínica, que es ¿desde dónde estamos mirando la salud? Porque durante muchos años, ¿verdad?, de la universidad se nos enseñó a usar el peso como un eje central de evaluación, pero en la práctica vemos que eso muchas veces no solamente es suficiente, sino que también puede ser dañino. Entonces, el impacto de esta clase, la importancia que tiene, es ver cómo ampliar la mirada, poder integrar más variables, entender mejor a las personas que atendemos y sobre todo intervenir de una forma mucho más ética, coherente con la complejidad hormonal de la salud femenina. Claro, para ti, ¿cómo fue integrar esto desde tener una formación muy estoica que tuvimos desde un inicio? Cuando conectaste con esta mirada, para ti fue un cambio de un antes, como un antes y después no poder retroceder, así como un cambio rotundo. ¿Cómo fue para ti esto? La verdad es que esto yo me lo empecé a cuestionar cuando empecé a estudiar más el feminismo. Porque siempre me preguntaba, desde ese entonces me empecé a preguntar, ya, si la diversidad corporal existe, si no se debe opinar el cuerpo de otras personas, yo como profesional de la salud de cierta forma sí lo estoy haciendo, sometiéndolas a mediciones de peso, circunferencia de cintura, etcétera, que puede ser muy gatillante de problemas mentales, ¿verdad? Y de autoestima, dismorfia corporal, problemas de la trastorno de la conducta alimentaria. Y ahí fue como romper básicamente todos estos esquemas y empezar a estudiar esto desde otra mirada. En ese entonces, esto ya hace 10 años atrás aproximadamente, yo no sabía dónde tenía que estudiar esto, si habían otras profesionales de la salud que compartieran esta misma inquietud que yo. Y ahí es donde llegué justamente a este abordaje no pesocéntrico, enfoque HAES o HAES, que finalmente, son siglas en inglés que en español significa salud en todas las tallas, ¿verdad? Y aquí viene un punto muy, muy importante de aclarar, porque un abordaje no pesocentrista no significa ignorar la salud ni los procesos metabólicos como muchas veces se cree, ¿verdad? Significa más bien dejar de usar el peso como el principal indicador de salud y empezar a mirar otras dimensiones que son igual o mucho más relevantes incluso, por ejemplo, la energía, el ciclo menstrual, la relación con la comida, el descanso, el estrés, los síntomas digestivos, etcétera, etcétera. O sea, es un cambio de foco. Pasamos de intentar modificar el cuerpo como objetivo principal a acompañar procesos de salud que sean sostenibles y respetuosos con la persona.
Qué importante lo que mencionas, porque cuando nosotros atendemos o acompañamos a una otra persona en un proceso, lo principal es que estamos abordando es el cómo nos estamos comunicando, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, y estos indicadores que tienen tanto poder como es el peso o este concepto que es el peso ideal hoy día tiene un impacto trascendental, que probablemente para nosotros en algunos casos puede ser muy técnico, pero para nuestras pacientes puede entrar a ser un tema emocional, que gatilla historia, que gatilla vínculos, que gatilla imágenes, recuerdos. Y me imagino que eso, desde que empezaste a abordarlo dentro de la consulta, cambió tu forma de cómo reeducar a nuestras pacientes y cómo te ha tocado a ti tener que releer algunas publicaciones para poder mirar más allá de lo que significa el peso ideal. Exacto. A ver, convengamos que el peso ideal nace de parámetros muy anticuados y carentes de ciencia como es el IMC, ¿verdad? Y lamentablemente lo que comentaba hace muy poquito es dejar de tener el foco en metas de peso. Yo siempre le explico a mis pacientes que más que trabajar con lo que se denomina peso ideal, es trabajar con el tamaño real, trabajar con el tamaño real que nuestro cuerpo va a adoptar frente a muchos estímulos, a muchos determinantes. Por ejemplo, tenemos la genética, la edad, ¿verdad? Nuestra composición corporal heredada, pero también tenemos los hábitos. Y si una persona mejoró, por ejemplo, sus hábitos alimenticios, de hidratación, de movimiento, empezó a tener mejores hábitos de descanso, está mejorando la salud mental, una mejor relación con la comida, está consumiendo sus suplementos, va a control médico, a profesionales de la salud, disminuyó el consumo de cigarro, de alcohol, etcétera. La consecuencia va a ser mejorar el estado de salud independiente de su tamaño corporal y finalmente ahí su cuerpo va a adoptar el tamaño real que corresponde frente a este cuerpo que logró la funcionalidad que tanto estábamos esperando. Qué interesante lo que mencionas, porque Mm. eh, yo sé que tú publicas en la revista Paula, tienes una columna que una de las cosas con las que más yo resueno es tu forma de expresarte con respecto a temas desde un lenguaje común, desde una experiencia de vida, no desde la parte técnica clínica. Y un tema muy relevante que me gustaría que nos ayudaras a entender es el concepto de qué propone la salud en todas las tallas. Porque hoy día trabajar con la persona que tenemos al frente es tan diferente de como categorizarlo en un indicador como el peso, que hoy día ya lo tenemos como obsoleto, como un único indicador universal. Hoy día hay una salud en todas las tallas. Me gustaría saber qué significa realmente este concepto que no todos conocen. Lo primero que todo, el espacio de Paula, ¿verdad? Fue una oportunidad que se abrió este año cumplo 2 años, escribiendo columnas bisemanales para Paula. Y claro, trato de utilizar un lenguaje que toda la gente pueda comprender. Y trato de ser súper cuidadosa porque resulta de que yo escribo en mis columnas, tengo libertad editorial. Pero claro, siempre trato de que pase por un filtro. Tengo una amiga que ella es periodista y ella me revisa y dice, Caro, mira, quizás puedes utilizar un lenguaje más cercano, esta frase, y ahí como que la cambiamos, pero francamente son como detalles mínimos, ¿verdad? Y siempre trato de ser muy cautelosa como entrego la información. Ahora, el tema de la otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa o qué es el enfoque en todas las tallas? Básicamente este enfoque, ¿verdad?, propone que la salud no es un estado único ni homogéneo y que puede expresarse en cualquier tipo de cuerpo, ¿verdad? Cuando hablamos de diversidad corporal. Y también nos invita, obviamente, a cuestionar estas prácticas que están muy normalizadas como la prescripción de dietas restrictivas o intervenciones centradas en el peso, cuando sabemos que muchas veces no son sostenibles durante el tiempo y pueden generar mucho más daños que beneficios. Y en ese sentido, no es un enfoque permisivo ni poco riguroso como a veces se piensa, porque hay muchos mitos que rondan este enfoque, sino que es profundamente clínico, porque busca mejorar la salud sin deteriorar la relación con el cuerpo ni la alimentación. Y esos también son los cimientos de lo que es el enfoque no pesocéntrico. Exacto. A ver.
De hecho, el enfoque Hayes tiene diversos fundamentos y estos fundamentos fueron actualizados en 2024 y se puede encontrar en la página de ASDA, que está en inglés. De hecho, una de las cositas que vamos a ver durante esta clase son en qué se basa esto, ¿verdad? Em, ¿Cuáles son los es fundamentos muy clínicos de por qué exacto. integrarlo desde la primera consulta, básicamente? Sí, y cómo se puede integrar también, ¿verdad? Para que realmente se llame enfoque Hayes. ¿Este es un enfoque que debería ser transversal en los profesionales de la salud o es algo que corresponde solamente a la nutrición? Es transversal, cualquier profesional de la salud puede adoptar este enfoque Hayes, cualquiera. O sea, desde un médico hasta un terapeuta ocupacional, psicólogo, psicóloga, es transversal. Qué interesante como hoy día empezar a hablar desde la nutrición de cómo es un tema común en todos los ámbitos de las profesiones de salud, porque hoy día todos nosotros profesionales comemos, tenemos opiniones, tenemos pensamientos, Mm, vivimos realidades con respecto a la comida, tenemos conductas alimentarias. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando tú comes en un lugar público, en un inicio como nutricionista había una mm, observación, cuando te encontrabas con una paciente, con un colega, con un amigo, había un juicio, o existe un juicio de porque tú eres nutricionista, correspondes a tener una conducta, una selección alimentaria, un higienismo con respecto a este tema. Y somos personas que tenemos emociones, cambios hormonales, que también respondemos, disfrutamos alimentos como muchos, podemos tener conocimiento, pero más allá de eso, también existe una experiencia, también nos impactan cuando nos hablan de nuestro peso, vivimos en un mundo común. exacto. De hecho, aquí das un punto súper relevante, el tema de la moralización de la comida y de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Es como si fuésemos ser mejores o peores nutricionistas si comemos un completo o comemos atún con lechuga. O por ejemplo, si fuésemos ser mejores profesionales de la salud si habitamos un cuerpo delgado o un cuerpo gordo. Es la moralización, ¿verdad? Em, y como te digo, llegas a un punto muy, muy importante, que también tenemos esta presión, las profesionales de la salud, sobre todo cuando somos nutricionistas, porque no sé si a ti te sucedió esto, Marce, pero yo recuerdo de que varias veces, en varias clases, diversas profesoras de la carrera nos daban este discurso de ustedes tienen que dar el ejemplo. Ustedes no tienen que ser personas obesas. Ustedes no tienen un paciente si las pillan comiendo completo en la calle. ¿Qué va a pensar de ustedes? ¿Verdad? Entonces también fuimos formándonos con esa presión. Es- Hay mucha verdad en lo que tú comentas Mm, y recuerdo también el impacto que tiene el mensaje, el impacto, el poder que tiene la palabra sobre una mente que está en formación, sobre todo cuando tiene una apertura de querer obtener conocimiento con respecto a este tema. Hay uno de los temas que también me causó mucho, que me generó cuestionarme en el cómo yo también, cuando inicié la búsqueda y el conocimiento de este tema, cómo yo me comunicaba conmigo misma cuando me miraba al espejo, qué es lo mm, que yo veo en mi imagen y cómo me comporto con lo que veo. Siento que es un cuerpo que me acompaña estando en momentos alegres, felices, tristes, donde me siento bien, donde me siento mal, donde tengo éxitos, donde tengo desafíos, tengo, no sé, rupturas, pérdidas, duelos. Es el mismo cuerpo que me acompaña que se comporta diferente, tiene selecciones alimentarias distintas, tiene preferencias y también va cambiando según los diferentes estados hormonales. Y este cuerpo, como yo pienso de él, también es como mi mirada empieza a transformar el qué voy a centrar en esta mirada, a qué le voy a dar poder, a qué le voy a quitar importancia. No sé si te claro. pasa lo mismo a ti personalmente y te ha pasado con los pacientes. Sí, y aquí me voy a detener en algo muy importante, que finalmente es el tema que nos convoca en este diplomado, y es que si, por ejemplo, queremos mejorar la salud hormonal femenina, necesitamos dejar de centrarla en el peso y empezar a mirarla desde toda la complejidad.
Y eso implica integrar lo biológico, lo emocional, lo social, pero también cuestionar muchas prácticas que hoy siguen siendo muy habituales en el área de la salud, po. Entonces, este tipo de espacio, como este diplomado, son muy clave para poder avanzar hacia una atención más actualizada, más respetuosa y mucho más afectiva. Y en el fondo, también no se trata de dejar de mirar la salud, pues se trata de dejar de reducirla a un número. Es eso. Exacto, justo iba a hacer una mención con respecto a que una visión cuantitativa reduce todo lo que nosotros Mm, con las herramientas que hemos adquirido con la experiencia podemos abordar desde una parte más empática, más respetuosa, en donde logramos entender qué es lo que la paciente nos quiere consultar, independiente que desde su conocimiento y herramientas lo manifiesta de una forma, con un lenguaje, en donde nosotros podemos ayudar a aportar cómo lograr, cómo abrir esa ventana y lograr entrar a una sala llena de detalles, en donde la paciente va revelando todo lo que quiere avanzar. Ya como última pregunta, me gustaría hacer una referencia con respecto a qué tan frecuente a ti te toca como nutricionista y también con todas las áreas que hoy día estás abordando, como pregunta o comentario en común en consulta, el quiero bajar de peso. ya. Es un tema bastante complejo y ahí tenemos que entrar a, a buscar y a preguntar los motivos. ¿Por qué quieres bajar de peso? Em, ¿Recuerdas la primera vez que hiciste una dieta? ¿Por qué la hiciste? ¿Te sentiste mejor haciendo esa dieta? ¿Mejoró tu estado de salud? Y quizás de repente la pregunta es, sí, ya puedes revertir la resistencia a la insulina, pero ¿qué pasó con tu salud mental, por ejemplo? ¿Verdad? Y es súper complejo porque resulta que igual vivimos en una sociedad muy gordofóbica. Entonces, es legítimo querer bajar de peso por todos eh, estos estímulos que recibimos de nuestra familia, la sociedad, de los mismos profesionales de la salud, etcétera. Pero lo que no, yo personalmente y como profesional no considero legítimo es que los profesionales de la salud tengamos esta mirada tan reduccionista. Ahora, claro, hay que trabajar de a poco con el paciente, a ver si está también en terapia psicológica, a ver si está en un equipo interdisciplinario para ver de dónde viene estas ganas de bajar de peso. ¿Qué es lo que lo motiva? Y finalmente, o la motiva, y finalmente, cuando podemos trabajar esto, se aliviana mucho más la carga y el trabajo en consulta. Y también explicarle lo mismo que yo te comentaba en antes, de peso ideal, peso real, de dónde nacen estas ideas, si son discursos propios o son discursos que fuimos interiorizando a lo largo de nuestra vida, etcétera. Pero como te digo, finalmente es legítima tener estas ganas de reducir nuestro tamaño corporal si vivimos rodeadas y bombardeadas de estos mensajes que nos dicen que debemos ser más delgadas. Qué revelador lo que dices con respecto a cómo nosotros vivimos en una sociedad y en un constante, en diferentes áreas, revistas, películas, documentales. El otro día tú comentabas el tema de Mm, Oscar, o también lo que uno ve en cada etapa, previo a un matrimonio, al inicio de clase, diferentes hitos. Así mm, un comentario con respecto al tema de cómo se vive la selección de alimentos con algunas fechas como es Semana Santa. No voy a entrar en detalles, pero también la invitación es a tener esta lectura un poco más abierta con temas relacionados a la nutrición que van más allá de todo lo que es calórico o nutritivo o perfecto, sino que va a las experiencias, a los vínculos, cómo es nuestra historia alimentaria y mucho más allá. Bueno, desde ya agradecer este espacio, este tiempo, Caro. Creo que hoy día este es un tema de conversación súper interesante, sobre todo para nuestro gremio y también para poder contribuir a que exista una derivación oportuna en todo lo que es el equipo multidisciplinario. Hoy en día, una bandera roja es una señal suficiente para poder hacer una derivación que venga con un texto que diga observación de este tema, para poder desde ahí empezar a desarrollar una mirada clínica, una mirada nutricional desde el respeto, la empatía y también vinculándonos a lo que significan hoy día los alimentos dentro de nuestra vida. Me gustaría saber si te gustaría dejar algún tal cual. mensaje, dónde te pueden encontrar también. Bueno, básicamente resumir un poco lo que tú mencionas, Marce, que es bastante acertado, que
La alimentación va mucho más allá de nuestras necesidades nutricionales, procesos bioquímicos y fisiológicos, sino que también tiene una connotación emocional, social, de compartir, de generar recuerdos, cultural, familiar, de regularnos sensorialmente, etcétera. Es todo mucho, mucho más complejo y hay que ampliar la mirada, porque si queremos verdaderamente velar por la salud de las personas, tenemos que velar por su bienestar y su bienestar integral. No de manera específica, además que nuestros órganos, nuestro cuerpo no funciona de manera aislada, sino que funciona en su conjunto. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram eh, y TikTok. No recuerdo mi usuario de TikTok, pero Instagram es mi nombre, que es Carolina Melcher. Sí, tal cual como se escribe. Y ahí están los links también. Tengo mi libro, soy columnista y otras sorpresitas que igual se vienen para este año. Así que en hartas Maravilloso. partes me pueden encontrar. Muchas gracias también por querer ser parte de este proyecto del Diplomado NUTFEM, que busca cambiar la forma en que estamos transformando nuestra mirada clínica profesional y también en nuestros pacientes. Y gracias por compartir tu experiencia y nos vemos muy pronto en el Diplomado NUTFEM. Muchas, muchas gracias. Chao.